Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un capítulo muy especial. Estamos con Francisco Vial. Francisco, ¿cómo estáis? Muy bien, Como diputado. este espacio no tiene nombre, no tengo cómo decirte bienvenido a ni No, nada, no, vamos a no, hablar no, no, directamente. exactamente. Pancho, te quiero hacer una pregunta personal antes de entrar a la política. Ya. Encuentro que está poco repasado en redes sociales tu transición. Es bien sabido que fuiste un adolescente de derecha Sí, claro. para pasar a ser un Yo te voy a furibundo contar- concertacionista a ser un viejo de izquierda, Sí, a mi juicio. sí, claro. Pero déjame contarte, pero primero tengo que contarles algo que es fantástico. Ah, yo sé para dónde vais. Cuando yo era chico, yo fui el menor de cuatro, pero con una diferencia brutal. Tengo 20 años de diferencia con mi hermana mayor, 17 con la otra que se murió, 10 con el otro que se murió y yo. ¿Momios? No, ¿Ellos? no, hay de No, todo. ya. Entonces, mi mamá me cuidaba como pendejo chico, po, weón. Y cada vez que yo estornudaba, me tiraba a la cama con 3 suéteres. Y llamaba al médico, que en ese tiempo iban a la casa. Ah, no saben quién era el médico que me salvó a mí. El abuelo. El abuelo Mi Vinter. abuelo Augusto Vinter. Ah, ¿Qué y no se me olvidaba nunca que su abuelo le decía a mi mamá, pero Cecilia, sáquele suéter a este niño. Mentor de Elia Molina y de la doctora Cordero, según sus propios testimonios. Ya, gran tipo. Me acuerdo de un viejo flaco alto. Sí, flaco alto y jodido. No, esa parte no la de ella. Sí, sí, famoso. Bueno, pero como tú me preguntaste, yo tuve una cosa muy loca para terapia, güey. Yo estuve en el Liceo Alemán, me fui a la escuela militar. En la escuela militar en el Liceo Alemán de Bellavista, en el católico. en el de moneda 1661. Ya. El primero, el histórico. Ya. ¿Ya? Paréntesis, muchachos. En ese colegio, el Liceo Alemán, era de la congregación Del Verbo Divino. del Verbo Divino. Miren, Winter estaba con los curas cuicos, Verbo Divino. Yo estaba con la capa media en deterioro. Pero en distintas épocas, El porque liceo- la hueva va subiendo. Obvio, el liceo alemán. Ya. Y además los curas No te tenían... hagáis, no te hagáis el... No, ¿te acordás que los curas tenían una escuela, el Pinar? Sí, claro, todavía está. O sea, los curas estaban en el Verbo Divino, liceo alemán... De hecho, estoy en escuela del Pinar. unos trámites porque eso está dentro de mi distrito Ya. y hay una escuela para estudiantes no videntes y mudos ¿Ya? que funciona en un terreno que es del Verbo Divino ¿Viste? y cada cierto tiempo medio entre el municipio, la escuela y Me la parece muy congregación bien. para... Bueno, entonces ahí pasé a la escuela militar. A la escuela militar me aburrí al segundo año, aunque me dejó una historia, pero se las regalo. ¿Ah? Esto es el ¿Le puedo decir? ¿Te 66. puedo contar a nuestro... Fíjense que mi comandante de escuadra, quiero decirles en un minuto, los milicos funcionan de esta manera. La base es una escuadra, 10 hombres. 3 escuadras, una sección. 3 secciones, una compañía. 2 compañías, un batallón. 2 batallones, un regimiento. Vuelvo a la base, la escuadra, 10. ¿Sabes quién era mi comandante de escuadra, man? No. Armando Fernández Lario, Concha. el que asesinó al canciller Letelier. ¿Sabes quién era? Por orden directa de Augusto José Ramón Exacto, Pinochet Ugarte. exacto. Sí, es que una cosa es estar arriba y tener responsabilidad política y otra cosa es que la orden la dio él. Gracias a los documentos que conocemos, gracias a Peter Kornblum. Exactamente, me lo he leído todo eso. Oye, No cabe duda. y el brigadier mayor de la compañía, éramos 240 la compañía, Ya, está en Pultemeuco. Erwin Dimter Bianchi. Víctor Jara. claro. Estadio claro. Chile. Los conociste antes, a todos. Bueno, son de esa época, pues. Yo estuve en el Claro. 69 y el 70. Mis comandantes en jefe fueron, cáchate, 3 en 2 años. Sergio Castillo Arangui, René Schneider y Carlos Prats. ¿Cómo ocurrió tu transición? Yo salí al Liceo 11, el Liceo Alemán no me aguantó de vuelta. Mira. Y terminé el colegio más cerca de la casa, y vivía en la casa de mi hermana mayor, la Adriana, en las tranqueras con las Condes, entonces Liceo 11. Y ahí, como yo siempre he sido bueno para hablar, digamos, mira lo que fue. En una asamblea, Son percepciones, ¿ah? Cada uno puede tener su opinión al respecto. oye, me reclutaron para la Juventud Nacional. Ajá. Y entré a la Juventud Nacional, puta, ya se No, pero espérate, pues tenía ahí una edad en que ya el país estaba politizado, tú ya completamente. sabías ir para dónde ibas. Esta es la Unidad Popular, pues. Ya, pero entonces tú eras conscientemente una persona de derecha. Obvio. Ah, Oh, con papá, no, que haya papá pasado de nada. derecha, amigo Nada, de derecha. nada. Mi papá, no. yo diría que radical. Mi mamá, Ya. una católica bien de izquierda, no militante. Mi hermana mayor, militante en la democracia cristiana.
Su marido, mi cuñado, fue diputado demócrata cristiano, secretario nacional de la democracia cristiana, Ya. diputado del 65 al 69 por Osorno. Y te reclutan. Y mi hermano, mira la vida, mi hermano, lamentablemente murió hace 3 años, demócrata cristiano toda la vida, y se pasó al pinochetismo. Y terminó de Seremi de Vivienda de Pinochet en Antofagasta, después de Seremi de Vivienda en Concepción de Pinochet, y fue el último alcalde de Concepción de Pinochet. ¿Anotaste? ¿Qué tal? No te sabía eso. Esa es una Es familia... fanático de la historia y de Concepción. Por eso, ya. ¿Cómo ocurrió la transición? Entonces, llegó el golpe, y hay cosas que tengo... Llegó el golpe, y este cuñado que era diputado en ejercicio, no obstante que era opositor y partidario del golpe, viste que en el almuerzo de ese día, 11 de septiembre del 73, de haber sido la experiencia, nos dijo a mí y a sus hijos, mi sobrino, cuidado con esto, quedó impactado por el bombardeo de La Moneda. En segunda parte. Después, mi madre, increíble lo que voy a contar, ¿verdad? Mi madre tenía un sobrino que era del MIR en Talagante. Ujú. Y empezó a buscar la forma de asilarlo, que terminó en la Embajada de Italia, y vive en Italia. Entonces empecé a escuchar estas cosas. Y lo que ya me dio vuelta completo, miren lo que es la vida. Cuando entré al pedagógico de la Chile. El pedagógico, por razones obvias, estaba cerrado en septiembre, Sí, claro. y se abrió en junio del 74. Y yo cuando entro ahí, un pedagógico, cuando yo le hablo a mis alumnos de hoy día, no me lo pueden creer, ¿eh? Completamente intervenido. Sí, claro. Todos mis profesores de derecha pinochetistas, todos, salvo una, la recuerdo, historia contemporánea, Sara Harpa. Todos. Incluso, miren lo que es la vida, el abuelo de Matías Mesa Ya. era mi profesor de teoría de la historia. Franquista, pero hasta la puerta del frente. ¿Ya? Ya. Y el padre de Matías también era profesor ahí. Juan. Lo conozco, Juan. Y Claro. después se dedicó a la fotografía. Sí, claro. Bueno, y ahí dije yo, y fíjate que me empecé a virar, pero como era impune, porque venía de la escuela militar y del Partido Nacional, entonces Pero alcanzaste a militar en el Partido Nacional. sí, claro, Ya. yo fui jefe de la juventud particular del Partido Nacional. Ya. ¿Sabes tú de quién era coetáneo yo? De Alamán. Alamán era el jefe de los fiscales y yo el jefe de los alumnos particulares. Así que conozco ese baño completito. Y fíjate que en la universidad... Solo para hacer un paréntesis histórico, Alamán se cambia del colegio particular en el que naturalmente estaba a uno fiscal para Exacto. poder ocupar ese Ese cargo. era militante, pues, se cambió del St. George al Lastarria. Claro. Para Para competir contra Escalona en la FES No, 70. para competir en la FECES. En la FES, dije, confundí con el proyecto. Ya, Cállate. Que todavía no se sabe quién ganó. Todavía no han Bueno, terminado, al final empataron los dos. todavía no han terminado de contar Pero los la votos. primera Ya, vez... pero volvamos a la transición. Oye, volvamos a pero la- la porque si primera no- vez, solo un dato, la historia, siempre importante. No, claro. La primera vez ganó Salazar, Miguel Salazar, Sí, pues, el el que DC. fue jefe de gabinete de Frei Luis Tagle. ¿Estamos? Bueno, y ahí empecé mi giro, hasta que un amigo mío, hasta el día de hoy, que era socialista por abajo, me empezó a cachar mis opiniones, habló con su núcleo y me empezaron a chequear. Si yo era soplón, era sapo o estaba cambiando de verdad. Porque eso ocurría. Obvio, y para que te cuento en la escuela de historia y en el pedagógico. Y un gallo que estuvo en la escuela militar. Y, Mi gente, y que tira comentarios de izquierda al pasado. exactamente. Suena Entonces como, ahí me chequearon como... Suena como un. Él me potencial contó que sapo, me ¿no? chequearon como 6, 7 meses. Chucha, nunca te pusieron tanta atención. Claro, y hasta que al final ya entré... Yo te diría que mi primera participación fue una cosa que se llamaban comités de participación. Así de insignificante era. Y los comités de participación, ¿cachai cómo se llama? Era para ir ganando espacio para lograr el triunfo de los centros de estudiantes. De que se pudieran. Claro, que se logró después que yo salí en el 78. ¿Y alcanzaste a tener a Longueira como presidente designado? No, De eso la- es de los 80. Eso es los 80. Claro. No, nosotros no teníamos Te bajé edad. la edad, pues, bueno. No teníamos edad. O sea, no teníamos...
Y fíjate que la primera manifestación que yo vi, no me atreví a ir a así de cobarde fui. El 11 de septiembre del 77, que todavía no era feriado, veo unos 100 cabros, hombres y mujeres, en silencio por los pasillos del pedagógico, con una bandera chilena a media asta y con crespón negro. Valiente. Y quiero decirte, gracias a la memoria que tengo, fíjate que el 11 de agosto de 1975, el día lunes que volvíamos de vacaciones de invierno, cuando yo llego al pedagógico temprano, empiezo a mirar con gente rara y me encuentro con compañeros míos de la escuela militar, que habían sido tenientes ya, de civil, barbones. La DINA había entrado al pedagógico en la noche, se llegaron a más de 40 compañeros. ¿Y tú los reconociste? Claro. Porque... En la escuela. Bueno, y de ahí ya me fui completo. Y nunca fui militante, pero yo creo que fui, no sé cómo llamarlo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Me imagino, pero vamos a tener que volver a la contingencia, pero esto lo voy a dejar para que ustedes lo estudien. Me imagino que volverse antidictadura no necesariamente tendría por qué llevar a convertirse en una persona de izquierda propiamente tal. No, que yo, para mí Y eso nos lleva como a la naturaleza y el origen no, filosófico de la concertación. Sí, que ahí me fui. Porque era tan criminal lo que Sí. estaba ocurriendo que... Pero fíjate lo siguiente, mira la paradoja. Siendo todos los profesores de derecha en historia, lo que empezó a pasar con los compañeros conmigo, es que empezamos a leer Ah, bueno, claro, lo distinto. claro. Y y había, obviamente, con mucho cuidado, porque la represión era brutal, ya estaban estructurados las bases de la Jota, los núcleos socialistas, súper para adentro. Pero ya, tú veías. ¿Y tu primera militancia después de eso es cuando se funda el PPD del No, 87? mi primera militancia fue el Partido Socialista. Ya. El año 86. Pero que estaba todavía había Fuera. muchas versiones. Fuera. Pero cuando el almeidismo y Núñez, etcétera, no eran del mismo partido. ¿O sí? Yo entré al Partido Socialista, que cambiaban de nombre de acuerdo al jefe, pero Claro. no sé si el de Arrate o el de Snaque. Ya. Eso es el 86, eso me acuerdo perfecto. Y al otro lado está Almeida. Y al otro lado está el Claro. Almeida. Ya. Eh, Había y- un chiste, ¿cómo era? Que había socialistas a ratos y socialistas a medias. ¿sabes? Oye, y milité en el núcleo Pillán. Mira qué creativo. ¿Y sabéis por qué se llamaba Pillán? Porque el que prestaba la casa vivía en la calle Pillán. Ah, pero era como... En La Conde. Ya. Pero era como el Louvre, que la clave era Louvre. No, una cosa Yeah. impresionante. Y ahí había un núcleo, mucha gente era mucho mayor que yo, y ahí nos llegó a ver una vez, retornado al exilio, Niceto Rodríguez. O sea, ese núcleo estaba más vinculado a ese mundo, a los chetistas, a los guatones socialistas. Claro. ¿Eh? Bueno, y ahí esa fue mi primera militancia, aunque te quiero decir que fue un militante activo en cuanto a manifestación anti-Pinochet. Por ejemplo, ustedes ni nacían, pues, bueno. Pero la primera manifestación así... No, a mí me tocó ir a todas las manifestaciones de otra temporada. No. Mira, el 18 de noviembre de 1983, al cabo de la sexta protesta nacional, Pinochet, que jugador de pierna, olvídate, autorizó la primera concentración en el Parque O'Higgins. El orador, Gabriel Valdés. Y tú cuando te encontraste en el Parque O'Higgins con 50.000, 100.000, 150.000. Dijiste, bueno... Mira, cuando íbamos en el metro, línea 1, para tomar la línea 2, en la medida que tú te acercabas a la Plaza Italia, tú cachabas la calle que se subía rumbo al parque. Y ya en la línea 2... Y eso es muy emocionante. No, olvídate. Y en la línea 2 todo el carro... De hecho, el carro... Yo me di Eso, susto, eso, weón. eso de que vaya de a poco, paulatinamente, a reconocerse, es Claro. algo muy emocionante. Yo lo recuerdo en muchas marchas, pero inclusive, si me permiten Pero salir del a ti tema, te tocaron puras cuan- marchas en democracia. sí, weón. claro. Cuando uno va al estadio, cuando uno sale de su casa, es la única persona en la cuadra con la camiseta. Ya. Pero en la medida en que te vaya acercando a la estación de metro y en el metro te vaya acercando al estadio, se empieza a llenar y la sensación de comunidad Obvio. es muy fuerte. Muy fuerte. No, impresionante esa primera concentración. No, brutal. Pancho, te voy a llevar al presente. ¿Qué se Pero juega? déjame, porque sí. ya me metiste Sí, en no, esto. ya- Y lo que más me emocionó a mí... Suspendan a Mochati. Oye, lo que más me emocionó que... Yo fui jefe del NOR en Las Condes. Ya.
¿Fuiste candidato a concejal en Las Condes? Sí, el Con 92. Michelle Bachelet. No, Sí. Bachelet fue después. Voy a chequear. Y fíjate que esa campaña, tú sabes que en Las Condes, que no estaba dividido todavía con Vitacura. Sí, claro. En Las Condes, el no ha sido la votación más alta contra la derecha. Perdimos igual. Sí, claro. 60-40. Saquemos el 40. Pero Y con Vitacura es más difícil, po. Bueno, obvio. Pero en ese tiempo Por eso, no lo podía segregar. Y es ahí donde fui jefe, apoderado general del no. Se estaba construyendo el Parque Arauco. Entonces, En los terrenos que eran de la Universidad de Chile, donde se iba a construir el estadio de la Universidad de Chile. Perdón. Oye, estaba como la obra gruesa. 52 mesas. No se me olvidó nunca. Y había dos líneas. La línea de izquierda, PS, PPD, yo tenía 52 cabros apoderados, todos estudiantes universitarios. Y al otro lado estaba la línea demócrata cristiana. ¿Sabéis que era mi suegro? Güey. ¿Tu suegro? También doctor, pues, médico, Víctor Maturana. Entonces, la emoción... Todos involucrados. Ahora, perdimos las 52 mesas. Sí, con un agravante. Como Las Condes votan más temprano y el desayuno es bueno, a las 4:30, 5, empezamos. Chi, 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 le, viva Chile, Pinochet. Mesa por mesa. Yo tenía mi apoderado, bueno, deprimido. Pero el conteo empezaba antes. El conteo empezaba en la medida que tú terminabas y no había gente en la fila. Porque lo que ocurrió en la época del voto voluntario es que el Barrio Alto se integra después porque eran más votos y por lo tanto se demoraban más en contar. Pero esto a las 4:30, 5, empecé a escuchar chi, 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 le, viva Chile. Yo tenía una radio, pila. Y pasaba con mis 52 apoderados que estaban verdes, pues, diciéndole La Granja, La Pintana. Para que subiera la moral. Fue emocionante eso. Y no te olvides, ustedes los que no nacieron ahí, porque yo estoy recordando una época donde solamente lo recordamos los mayores de 55. Claro, claro. ¿Eh? Pero ustedes no se imaginan lo que fue el jueves 6 de octubre. La liberación de París llega a Santiago. No, las fotos son impresionantes, porque además no celebraron en la noche. No, hay disciplina total. Pero se destapó. Mira, yo estaba con la Mané y mis dos cabras chicas en ese tiempo, en el Apumanque. 5 de la tarde del jueves 6. Y las micros pasaban con la gente arriba de la micro del techo. Impresionante. En horario... 5:30, 6. Y al día siguiente yo diría que ha sido la concentración más grande de la historia de Chile. Viernes 7 de octubre, Parque O'Higgins. Yo no pude entrar chequeando el dato. Oye, no pude entrar con la Mané. Al Parque O'Higgins, weón. Sin oradores. Impresionante. Bueno. ¿Quién de acá no había nacido? Solo para chequear. 1, 2, 3. No, tú sí, pues. ¿Tú estabas ahí en Chile? Ya, perdón. Es que está entretenido, pues. La historia es más entretenida que el presente. Vamos a la política, pues. Muy bien. ¿Qué se juega en esta elección? A ver, mira. Vargas Llosa, hace unos 4 o 5 años, unas últimas veces que vino a Chile, dividió a la derecha chilena en dos. La derecha civilizada y la derecha cavernaria. Palabras de Vargas Llosa. Uh-huh. Lo que está pasando en Chile es que nuestra competencia en segunda vuelta, en palabras de Vargas Llosa, es la derecha cavernaria. Yo puedo agregar algo. ¿Me habían visto pedir permiso para hablar alguna vez? Es algo que solo un efecto que me genera. Yo creo que el proyecto de la derecha civilizada chilena se lo llevó el viento de la ultraderecha porque les faltó aplomo, carácter, peso en los pies para que el viento de Johannes Kaiser no se lo llevara, porque además uno dice, a ver, espérate. Yo ya tenía dudas cuando decían la ultraderecha, porque al mundo progresista le encantaba decir la ultraderecha. Dice, pero ¿cuál es el que bombardeó la moneda? Nosotros hacemos, en el Congreso, alguien dice algo de ultraderecha y estos gallos se asustan inmediatamente. O sea, no hay propuesta
Yo creo que hay gente que lo está intentando, pero no desde la política, sino que desde el pensamiento, los OSA, qué sé yo, por el estilo, Ah. de presentar, y creo que Sebastián Piñera, con toda la mala opinión que tengo de él, por otros motivos, creo que él lo intentó hacer un Obvio, proyecto de una derecha obvio. democrática, Pero, que pero cree en la ojo, ciencia, oye, cambio pero climático. este es un fenómeno, Pero creo que eso murió. es un fenómeno global. Mira lo que pasó con Milei, la que ya no se mete en el tema. No, pero Déjame ya, darte un dato. Dice el Mercurio, triunfo de Milei, derrota peronista. Escúchame. ¿Cuántos diputados eran peronistas antes de la elección? 99. ¿Cuántos son hoy día? 99. ¿Por Claro. dónde creció Milei? Liquidó a Macri Se llevó y liquidó a la Unión Cívica Radical. claro. Esto está pasando en Chile. ¿Qué pasó en Francia? Le Pen liquidó Se comió a... el Partido Nacional. Exacto. O sea, el Partido Popular, perdón. Lo único que se está salvando el Partido Popular de derecha española que el Vox no se lo Pero comía. justito, Justito. justito. Entonces yo te diría que cuando tú me preguntas qué está en juego Chile, con un juego democrático, yo creo que cuando uno lee... ¿Qué le diría a una escucha, persona de izquierda que te dice, no, yo soy de izquierda, soy progresista, pero mira, no estoy muy interesado en esta elección? Porque esa te persona lo- yo se lo digo en su cara que es un ignorante. Pero espera, déjame hacerte un... Porque mi pregunta tiene dos sentidos. El sentido de que se juega, por ejemplo, en la parlamentaria, ¿ya? Que ahí es un tema muy que me gustaría que lo analizáramos con números, etcétera, qué es lo que se está jugando, qué dicen las encuestas, etcétera. Y el otro, pero que lo pero dejémoslo como pendiente, es nuestra propuesta de país no puede ser frenar a la ultraderecha. Po. Yo no puedo convocar a alguien, porque si estoy convocando solamente a frenar a la ultraderecha, le estoy diciendo que mi propuesta de país es el presente. Po. Claro. Un presente que todos sabemos que el país lo quiere cambiar. Por eso ocurrió, Sí. por eso tenemos estallido, por eso tenemos todos los informes que dicen eso, por eso en la calle la gente quiere cambios profundos. Y si tu propuesta, si lo que une a tu coalición es frenemos la ultraderecha, bueno, esa es la no propuesta. Claro. ¿Ya? Primero vamos a... Te voy a provocar con algunos datos. Dale, ¿ya? dale. En la Convención Constitucional, las fuerzas que hoy día van juntas fueron separadas. ¿Ya? Sí. Pues Sí, tremendo sí. conflicto dentro de tu partido. Tú Así es. representaste la posición derrotada. Si Saqué no me el 6%. equivoco. No, me refiero a que... Yo iba por la lista única y saqué el 6% de los votos. Claro. Del Consejo Cosa que a Nacional. mí me parece que obviamente que llama la atención que para un sector del PPD en esa época, representado por, no sé, Paz Suárez, qué sé yo, era más importante estar contrario al actual gobierno que perder 3, 4, 5, 6 escaños, según cómo se Exacto. calcule. Pero además, a mi juicio, esa tesis quedó un poco derrotada porque esa idea del centro como algo que está equidistante de los polos, pero que no tiene una propuesta de centro, una mirada económica de centro, Sí. ¿cierto? Un sueño de país de centro, sino que simplemente dice, yo estoy en equidistancia, no funcionó. Pero yo creo que perdimos 6 escaños. Y Kast tuvo la oportunidad de tener quórum constitucional para poder meter, imagínate, cualquier cosa. Y además, en la elección de gobernador, fuimos separados traje el dato, en la metropolitana hubo un candidato Freps liberal que sacó 2,85 puntos Sí. y Orrego estuvo a 1,5 de ganar en primera vuelta. O sea, Claro. nos arriesgamos Claro. por... En Valparaíso, un candidato Freps liberal sacó 9,6 puntos y estuvimos a 6 puntos de ganar en primera vuelta. En Los Lagos estuvimos a 2 puntos de que la izquierda pasara a segunda vuelta y no pasó, pero 14 puntos sacó el candidato Freps liberal. Te lo planteo como provocación. Bueno, yo creo que, a ver, los que se juegan, a ver, los que no tienen claro el diagnóstico sobre la realidad del país en los más diversos ámbitos y juegan a la división, en mi opinión, no han entendido nada. Porque lo que tenemos al frente, que siempre ha sido una derecha poderosa, Sí, claro. otro dato histórico ciudadano. En la última elección, antes del 11 de septiembre, 4 de marzo del 73, la derecha, Partido Nacional y Democracia Radical, Buscaba el quórum constitucional para la destitución de Allende. No lo obtuvieron. no. Por eso, perdón, faltaron los 3 es senadores. una fechoría intelectual llamarle golpe al 18 de octubre, porque el golpe de Estado que tuvimos, o una acusación constitucional, Sí, claro. porque los golpes de Estado son justamente lo que se hace cuando no puedes hacer una acusación constitucional. Exactamente. Y no eres un demócrata, obviamente. Bueno, en esa elección la derecha, 21%. Termina Pinochet
primera elección, la derecha 38%. O sea, los 17 años de la dictadura fue un subsidio espectacular por el Claro. manejo Y particularmente con todos los alcaldes de los designados, alcaldes. etcétera. Y De- todavía tenemos en política alcaldes que fueron designados de la por la Exacto. dictadura y viven del vuelito. Exactamente. Bueno, la cosa entonces, cuando tú tienes eso al frente, que ha crecido una barbaridad, que yo viví la experiencia en Lagos Lavín, yo estaba en el comando de Lagos, entonces cuando Lavín, diciendo solo una cosa, viva el cambio, a 10 años de la concertación, Ahí yo ya recuerdo. ganamos la primera vuelta un voto por mesa. 30.000 300, mesas, 30.000 votos. Y ganamos la segunda vuelta porque la Gladys Marín, no obstante que llamó al libre albedrío, el grueso de la militancia comunista y el electorado comunista votó por Lago. Lo mismo ocurrió con Bachelet 1. No, pero ahí llamaron a votar por Bachelet luego de una negociación que incluía a Pascual Ama y una Exactamente. serie de cosas. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que la situación no da... Por eso que me molestó tanto el fraccionamiento de nuestra lista parlamentaria aquí. Y que va a tener efecto en algunos lugares. Pero por supuesto, y eso es importante decírselo a la gente. Yo creo que en el distrito 11, Las Condes, La Reina, Vitacura, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén, podemos lograr que la derecha tenga su sueño erótico. 6-0. A mí eso me duele por una razón que quiero pasar el aviso. Yo soy amigo, lo quiero mucho, del candidato de la otra lista. ¿Ya? El Tomás. Claro. Y lo seguiré queriendo mucho. Sin embargo, aquí hay una contienda que va a ocurrir dentro del Congreso Nacional, que es si gana Janet Jara, si es que la derecha tiene, por ejemplo, quórum para destituirla. Eso se juega en la elección. Como estoy seguro que la lista FREPS Sí. no va a sacar diputados en el distrito 11, si usted vota por esa lista, si usted quiere votar por esa lista, está todo bien. Pero usted se está restando de la contienda que va a ocurrir en el Congreso. O sea, cuando en el Congreso, por ejemplo, en el hipotético caso de que pierda Janet Jara, que yo no lo creo, pero de que gane Johannes Kaiser y que quiera hacer una nueva constitución, 89 diputados. según las encuestas que estamos viendo, puede ser que lo tenga los votos. Si usted vota por la lista FREPS en ese distrito, usted se está restando de en esa ocasión, usted no va a ser contado. Bueno, tal cual. Siendo Tomás Hirsch el único representante de izquierda en ese distrito, Hoy en día. hoy en día la situación en ese Y muy distrito, bueno. que además yo digo que es como el Stalingrado a la derecha, ellos juegan a 6-0, claramente. Sí, claro. Ahora, Tomás está obviamente candidato en ejercicio, tiene una lista poco conocida. Y la lista nuestra, por así decirlo, tiene obviamente... ¿Cómo por así decirlo? Está bien dicho, po. Sí, está bien, pero para que... Pero es que los dos estamos inscritos en el CERVEL en un partido que va en esa lista. Pues, así Exactamente. que- Hay 7 candidatos, 5 mujeres, yo conozco a 3, la Cindy, que es de mi partido, la Constanza Schoenhout y la Isidora Alcalde. que estos son de mi partido. Ya, entonces ahí, lo que tú dices, bien duro, pero es. Sobre todo porque es mi amigo. po. Claro. Y fíjate lo siguiente, volviendo al tema gordo. De acuerdo a Pepe Out, la derecha sacaría sumada toda, desde libertarios a amarillos, sacaría 88 diputados. Imaginación de Enrique Correa habla de 90. Con cualquiera de esas o cifras, ciudadanos, la derecha puede legítimamente y democráticamente volver a la constitución del 80 original. O cualquier cosa, digamos. Pueden hacer eso o poner... Claro, porque acuérdense que se rebajaron los quórum producto de la situación constitucional. O sea, y cuando Johannes Kaiser aparece en su acto de campaña, aparece el orador a decir lo que vamos... Johannes es el elegido de Dios, ojo. No es el elegido del partido, es el elegido de Dios. Para luego decir que una de sus propuestas es llenar de estatuas de Pinochet el país, literal, no sé si En Maipú lo dijo. en Maipú. Entonces, cuando decimos que pueden tener quórum constitucional, o sea, es así de grave. Y así de importante es que todos ustedes, su voto sea contado cuando se tome esa decisión. Claro, a ver, lo que pasa es que En el Distrito 10 también estamos disputando cuántos entran de cada lado. hoy día tenemos mayoría, hoy día 5-3. somos 5-3.
Claro, Según la encuesta, la mitad dicen 4-4, la otra 4-4. mitad dicen 5-3 a favor de la derecha. Exactamente. Entonces, en estos 10 días nosotros estamos trabajando para que... Y también esto es parte de los motivos, Pancho, te lo sincero a nivel personal, por los cuales decidí ir de nuevo. Es obvio. O sea, yo te pregunto qué me hubieses dicho si yo te hubiese contado que decidí no postular. No, lo que pasa es que tú tenías un rendimiento electoral en tu segunda oportunidad espectacular, sacaste más de 100.000 votos y lograste con eso llevar a la Lorena y a la Emilia, Emilia. que también tuvieron sus votos. Bueno, pero evidentemente... Y Ale que- Plasencia, que con sus votos, pero la lista Claro, entera... pero yo creo que, mire, para no entrar al detalle de cada distrito, pero yo creo que lo que tenemos que jugarnos en el Parlamento es, a ver, ojalá la mitad más uno, o sea, 78, y a toda costa impedir los 89 de la derecha. Ahora, miren, esos 89 es una cosa matemática, porque juntar desde el libertario a demócratas y amarillo no es tarea fácil. ¿eh? Lo estamos viendo además en las últimas 48 horas. Pero claro, ahora, yo lo que siempre transmito es que el avance de la derecha, de esta derecha margallosa, ¿no? Cavernaria, es culpa nuestra. ¿Y saben por qué es culpa nuestra? Por lo que dijo la Toa en París, el complejo nuestro. Nunca entendimos que para el mundo popular, o una parte significativa de él en las capas medias, el tema de poder cruzar la calle sin que lo asalten es de las políticas más izquierdistas que yo conozco. Y como tenemos la tranca y la evidencia de la historia, pues yo le digo a mis alumnos cuando explico esto, un momentito. Yo puedo hacer una explicación histórica de eso. Entonces cuando la Galona dice nosotros tenemos complejos por el tema del orden, escúchenme, miren la relación entre la izquierda social y política y el orden de la república oligárquica y después de la república mesocrática. Por favor, escúchenme. 1903 Valparaíso, 1905 Santiago, 1906 Plaza Colón de Antofagasta, 1907 la más conocida, la Escuela Santa María de Iquique. Especialista en la materia. 1919 Puerto Natales, 1920 Punta Arenas, 1921 la oficina La Coruña, 1925 oficina San Gregorio, 1934 Ranquil, 1946 Plaza Bulnes, ahí viene Ramón Navarra, 1949 la Revolución de la Chaucha, 1957 la Batalla de Santiago, 1962 paro de la CUT, 1966 8 mineros muertos en Copiapó, en Atacama, 1967 paro de la CUT, 1969 Pampa y Goin, 10 muertos más una guagua, un balazo en la cabeza. Si yo llego hasta ahí, ciudadano, hay más muertos producto de la represión del Estado en la izquierda política y social, escúcheme bien, hay más muertos en lo que yo les he contado que soldados chilenos en la guerra del Pacífico. Y eso que no llegué a la dictadura. Que ahí podríamos empezar. De hecho, sin duda, más que soldados bolivianos también. Y con los peruanos no he hecho el cálculo, Ya. pero creo que podríamos estar en un... ¿Qué es eso? No, hay que pagar. Ya, Ya. sígame. Dicho eso, tenemos que darnos cuenta que no obstante esa historia, cuando tú tienes el gobierno, tienes que garantizarle a la gente popular que tu sueldo mínimo, que tus 40 horas, que tu ley Karim, que el fin del copago en FONASA, que el royalty que le permite a Puente Alto que le lleguen 6.000 millones, a la Pintana 3.000, a Cerro Navia Tamayo 1.700. Eso vale hongo Obvio. si esa persona... ¿Le puedo contar una anécdota concreta que resume todo lo que estoy diciendo? Campaña en contra. Me invitan a Comuna del Bosque. 40 mujeres. Olvídate. Y al final al recito la sabiduría. Compañero, voy con mi café. Compañero, todo lo que dijo usted es correcto. Yo tengo un problema. Cuéntame. Cuando yo me bajo de la micro y tengo que caminar 3 cuadras para mi casa, voy cagada de susto. ¿Puedo hacer un pequeño autobombo? Cuando yo fui candidato a diputado la primera vez, yo lo primero que hice fue escribir una columna ¿Ya? que se llamaba
Víctimas de la delincuencia, la gran deuda de la izquierda. Y creía yo que ese era un problema gravísimo que teníamos, pero luego vino el estallido social, la pandemia, Obvio. etcétera. Y aquí sí hay un asunto que yo quiero hacer una defensa, porque estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo que la explicación histórica, claro, cuando uno dice, ¿cómo si la seguridad es un asunto en donde el Estado se impone y a la izquierda le gusta el Estado? Claro, si uno analiza la historia de nuestro país, No, obvio. Sí, Es capaz de eso. claro, es que si uno analiza la Es historia de válido. nuestro país, los sectores populares, los trabajadores organizados, siempre vieron al Estado Obvio. como más bien una federación de oligarcas, Exactamente. que entonces tiene sentido. Acuerden el que- lenguaje y la fuerza Claro. armada del brazo armado de la burguesía. Pero por supuesto, porque el Estado mismo lo era, si no es la Fuerza Ah, Armada obvio. originalmente, es que la ley en sí misma lo era. Sin embargo, sí quiero hacer un punto, porque estoy de acuerdo con todo, pero quiero hacer una pequeña defensa, porque a mí me dicen, no, pero es que el presidente Boric no hablaba tanto de seguridad en la campaña. Ustedes analicen la CEP, analicen la CADEM, etcétera, Sí. del momento de esa campaña, cuáles eran las preocupaciones de la gente. Justo coincide con un momento en que seguridad baja drásticamente. ¿Por qué? Bueno, eso da para un capítulo entero de por qué hay momentos en la historia en donde lo justo e injusto se vuelve un eje Obvio. más relevante. Diría un ciútico, Pero- un clivaje. De Claro, pero evidentemente que los candidatos no tienen autonomía para elegir totalmente los temas de los que hablan, porque son sometidos a determinadas preguntas, a determinadas necesidades. La fuerza del momento en que ocurren las campañas tracciona hacia un lugar. De hecho, en el programa de Beatriz Sánchez 2017, el tema seguridad está tratado mucho más vastamente que en el de Boric 2021. Exacto. Y el equipo de seguridad siguió funcionando y siguió produciendo. ¿Por qué está tratado menos vastamente? Porque había muy poca demanda de hablar de seguridad en ese momento en particular. Claro. ¿Ya? Hoy día la demanda, mira, olvídate, o sea, el 70, 75%. No, por supuesto. Pero quiero contarles algo que me importa que saberlo, porque lo supe hoy día en la mañana. Ah, primicia. Nadie tirite, solamente la contratación. No tires. Hoy día me fui a conversar, o sea, estuvimos conversando con la candidata a diputada Isidora Alcalde. La semana pasada estuvo con la Constanza Schoenhaus. Y quiero decirles lo siguiente. Su experiencia en las ferias de Peñalolén, Sí. escúchenme bien, mundo popular, popular, popular. De cada 10 mujeres, 5 le dicen Kaiser, o 6. Sí, claro. Sí, yo estoy en la feria también, soy candidato. Pero la pregunta es, Y no hay Matei. no hay Matei, incluso casos bastante más abajo. La pregunta Pero hay es casos. para nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Y el salario mínimo, maní. Y las 40 horas, maní. La ley Karim, maní. Es que quedé con una frase impactante. La Isidora me dijo, una comadre me dijo, ¿sabes qué más? Yo lo que quiero es poder cruzar a ver a mi amiga a 5 cuadras de acá. A 5 casas. Si no nos damos cuenta de eso, es lo que permite a la ultraderecha Sí. meterse. Porque, ojo, aquí hay una cosa de contrabando. La ultraderecha utiliza el tema supuesto. de la seguridad para esconder su verdadero objetivo, en que compiten de forma increíble: la rebaja de impuestos. Obvio. Fíjate, La ganancia. Matei, 8.000 millones de dólares en 4 años. Kaiser, 10.000. Y a la cueca en pelota, el jefe económico de CAS, 21.000 millones Y de ayer, dólares. ayer en un programa, el de Kaiser, le preguntaron en cuánto tiempo. Y dice, mire, esto es divertido porque yo lo hablé con el Schwarzenegger ¿Ya? y él nos propuso que lo hiciéramos en un mes. Y lo deja como, no lo afirma, pero lo deja como, si me apuran, los 21.000 millones los bajo en un mes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Déjame hacerte una pregunta, porque esto Ya. nos lleva a una discusión que ha habido que yo jamás, ¿Es posible, oye, jamás, otro cafecito? yo también me tomaría uno. Jamás como político me he sumado a eso que me parece una grosería, que es que un político diga que esto es una percepción. ¿Por qué digo que un político lo diga? Porque hay gente que estudia las percepciones. Claro. Y ellos, está muy bien que hablen de eso. Yo como político, cualquier homicidio, si hay un homicidio en Chile, yo tengo que presentar una mirada de cómo hacer que haya cero. ¿ya? Así es. Entonces yo no puedo andar hablando de eso. Pero tú sabes que hay una distinción hoy en día que se llama los momentos televisivos versus los momentos de YouTube. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Los momentos televisivos ocurren en vivo y ocurre algo en la sociedad en el instante en que ocurre.
los momentos de YouTube tienen la magia de que de repente una escena que ocurrió en otro momento de la historia y se pone de moda, Claro. y todo el mundo la ve el mismo día, pero ocurrió hace 20 años. Claro. Uno de esos momentos de YouTube es el famoso choque Vidal del Río. ¿No te suena? Francisco Vidal, Matías del Río. Ah, ya, Es decir, sí. todos los días veo la torta de Chilevisión. Yo tengo imitación, ¿ya? Le dice, todos los días tengo la torta de Chilevisión. Entonces, Matías del Río engancha, pero no es tan descabellado lo que está diciendo, porque él te trata de decir, mire, usted no venga a decir que la delincuencia la inventamos nosotros, pues si la gente está sufriendo y usted tiene que tener respuesta. Y usted le dice, oiga, pero si todos los días, de hecho, la frase del vocero de gobierno en esa época es, yo prendo Chilevisión y llamo al 133 inmediatamente. Entonces y usted dice, yo no sé qué interés habrá, y eso Matías del Río correctamente no lo puede dejar pasar. Claro, pues yo pensaba, o sea, No opta por lo más astuto. Piñera el Claro, dueño del canal. él no opta por lo más astuto, que es hacerse el leso y reírse, pero no lo puede dejar pasar porque lo está acusando de falta de independencia periodística. Ya una acusación grave. Yo te diría que Pero un momento de YouTube sí, magnífico. yo te diría que hoy día, si me preguntaran, prendo cualquier canal, incluyendo TVN, y llamo al 183. Eso no significa que no sea cierto. Entonces tenemos un problema. No, lo que pasa Las dos cosas son ciertas. Po. No, lo que pasa es que tiene que ver con la dimensión de las cosas. Sí. Es cierto y lo infla. ¿Me permite un ejemplo? Mira, yo estaba en Chilevisión con mi alumno Julio César Rodríguez durante 2 años y medio. Ya, vamos a hablar de él también. ¿eh? Espera. Sí, Y estaba explicando yo en un pizarrón la PGO, no se olvidó nunca. 6 puntos, estaba en la sintonía y uno miraba, 6 puntos, están muy bien. Sí, te la van mandando. Cuando yo estoy al aire me la van mandando. Y de repente se corta. Vamos a Conchalí. ¿Qué lo pasa en Conchalí? Un cadáver. Claro. Y la sangre corría por la vereda. Mm. Nos olvidamos la PGU, no volví más. Mm. Lo relevante fue que empezó a subir la audiencia. Mm. O sea, si ese cadáver tú le podrías sacar el cráneo, sube, sigue. Lo cual no lo criticamos porque yo mismo me quedaría en la tele si es que estoy viendo Claro, pero la lo que sangre te quiero correr, decir- la sangre correr por las calles, como dijo el más ilustre de los chilenos. Yo perdí muchas peleas, pero la verdad es que perdí, no podía, no podía entender que el noticiero de mediodía TVN es equivalente al parte policial. Yo muchas veces le digo a mi amigo, al jefe de prensa, oye, ponte un carabinero ahí, pues, no la vamos a cerrar. Uno. Bueno, mira, ¿sabes cómo científicamente se demuestra esto? La diferencia entre... Entre el hecho y la percepción. Claro. Desde que Lago, yo era ministro de Interior, así me acuerdo, creó la encuesta nacional de victimización. Esto es como el terremoto, así se lo explico yo a la gente. Y probablemente Chile es el país que tiene más independencia. Voy a tratar de adelantarme. Chile debe ser uno de los países en el mundo que tiene más independencia entre la línea de los crímenes y la línea del temor al delito. Exacto. No digo ni que una sea alta ni que una sea baja. No digo que... Ni siquiera estoy diciendo eso, Chile es el país que tiene más miedo a la delincuencia. No. Lo que estoy diciendo es que Chile es el país que tiene más independencia entre las líneas. Mira, les recomiendo un libro chiquitito, muy bueno, Claudio Fuentes. Me lo leí en una tarde, son 126 páginas. Explica por qué hay miedo en Chile. ¿Pero por qué me acordé de ti? Pero yo creo que esto está ocurriendo. O sea, pero para que nadie vaya a pensar que aquí estamos diciendo que esto es una percepción. No. Yo camino por la calle y la gente me dice, hay ráfaga. Yo mismo escucho, porque además vivo en el centro de Santiago. O sea, esto lo estoy viendo, ¿ya? Pero que eso puede ser utilizado políticamente, puede ser utilizado políticamente. Y si tú tienes medios de comunicación afines a tu idea, con mayor razón puede ser ¿Qué utilizado dice Claudio políticamente. Fuentes? Muestra una cifra, tú sabes que somos el país con más temor incluso que Ucrania. Sí, claro. ¿Ah? Entonces, muestra una cifra de paz ciudadana. Pues, 35% de los hogares efectivamente con algún tipo de delito, 90% de percepción de inseguridad. ¿Qué es lo que media entre el 35 y el 90? Los medios. Esto es equivalente, Claro, así se llaman, de hecho. mira, es equivalente que en este minuto hubiera un temblor grande. Vamos a la Facultad de Ciencias de Chile, nos dice 4,2. Y en la tele dijeran en todas partes 7, 8. ¿Con qué se queda la calle? ¿Con qué 8? Claro. Y además, tú empiezas a interpretar todo lo que ves en la calle, Claro, en función del 8. por supuesto.
Bueno, pero... ay, Vamos a hacer ahora un careo histórico. Tenés que adivinar si la frase es de Toá, Vidal, Francisco, no Arturo, Boric o Vinter. Ya. ¿Ya? dale. Esto va de la A a la J. Elige una letra de la A a la J. Con números se hace más fácil. La C. La C. Velasco, candidato de la Concertación, una paradoja. Él dice no al 7%, no al postnatal, sí a las represas, fiel representante de la Concerta, signo de interrogación. Boric. Francisco Vidal. Pero ojo, pero... No, te cuenta, te hackearon. No, que yo nunca he escrito Twitter, lo hacía una compañera mía. ¿A quién Pero le, le pasó ahí el es que Twitter? el tema de la represa no está en mi cabeza. Ya. A ver, repíteme lo que dije. Velasco, candidato de la Concertación, una paradoja. La palabra paradoja igual es tuya. Esa es mía. Sí. Él dice no al 7%, no al postnatal, sí a las represas, fiel representante de la Concerta. Mira, ¿Sabéis por qué hay no es- dos frases ¿sabéis que por no qué? son mías, la ¿Sabéis por- represa y la concerta. ¿Sabéis por qué no creo que sea nuestra? Porque nosotros hubiésemos dicho, ese es un fiel representante de la Concertación. Ya. Ya, ¿Qué es lo interesante? Que ahora voy a ir yo con la I. ya, 3 años después ya. de esta frase. Dice, enumérenme diferencia importante entre Axel Kaiser y Andrés Velasco. Aparte de que uno es hábil y el otro tiene una papa en la boca excesiva. Hábil es Andrés Velasco. Yo hoy día no trataría a ninguno de los dos así porque trato de cultivar otro estilo. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? Tú. Yo, efectivamente. Ah, porque me denuncié. No, y por la papa Bueno, en la boca. Estoy conduciendo pésimo. Ahora viene más duro. Los de la Concertación confundieron el logro alcanzado con el exitismo y la arrogancia. Dejaron de escuchar, dejaron de esforzarse y se acostumbraron al poder. Muchos llegaron a creer que los espacios de representación les pertenecían. Hoy nuestro combustible debe ser las ideas y no las disputas de poder. Boric. Carolina Toá. Esto es genial porque yo cada vez que voy a una entrevista los editores de prensa me dicen pero ustedes que ofendieron tan fuertemente a la... Pero ¿cómo si ¿Y esa qué fecha es? esto es 2010? Mira, No, 2019. No, 2010. ¿2010? ¿Cuándo Ya. es la presidenta del PP ella? Sí, Sí. en un aniversario del 5 de octubre. ¿Viste? O sea, además primer año de la derrota. Claro. Comillas. En la Concertación hubo un sector en donde primó una cierta lógica tecnocrática, profundamente ideológica y tremendamente liberal en lo económico. Eso soy yo. Sí, y esa no está tan divertida, pues, bueno. ¿Ya? No, yo vengo transmitiendo esa Ya. cuestión desde el 2007, pues, weón. Escuchar a Velasco es un aprendizaje para los opositores. Nunca más liberales ortodoxos en lo económico. Ese no soy yo. Ese eres tú. Ah, también. Sí. Es que he hablado tanto, pues, weón, que hasta yo me confundo. Ya. La Concertación debe definirse con o sin neoliberales. Así de simple. ¿Ese soy yo? Sí. Muy bien. Pero eso lo encuentro bien interesante. Claro. Lo encuentro bien interesante porque Déjame que me caliente este. no, es que esta weá sí que podríamos hablarla para siempre. Oye. Cuando yo veo que la derecha saca a relucir a los 100 firmantes de... Eso quiero hablar, weón. No, y la Los tercera con- te plantea como shocking moment, La bolsa de Nueva York, weón, los 100 Claro, firmantes. pero todos los conozco. Quiero decirte de las 100 personas. Rabinet va a votar por Matei. Sí, bueno. Estamos en shock. Pero pero si fue ministro Piñera. hace 15 años, Obvio. pues bueno, aquí la gente no había nacido. Sebastián Edwards. Pero sí, es de derecha. ¿Ya? Es como Ahora, claro. Rebolledo dijo, es como que pusieran que es choqueante que Chadwick va a votar por Matei porque fue Mapu. po. El verbo Claro, divino. destacado Mapu. El verbo divino. No, yo creo Te pido que más respeto, por favor. esos muchachos tienen todo el derecho, obviamente, a cambiar de opinión, pero a mí me resulta. Ah, que ahí es donde yo te voy a interpelar antes de tiempo. Increíble. ¿Cambiaron de opinión? Lo dejo para cuando Bueno, me toque. no, Lo dejo para cuando me toque. Perfecto, ¿para Lo qué? dejo para cuando me toque. Es que, sí, ¿quién es el historiador aquí? El segundo firmante de los 100 es Óscar Guillermo Carretón. Ya, sí. po. Bueno, si no cambió de opinión. No, pues, po, bueno, pero no sé cambió lo de que- opinión antes de formar la Concertación, po. Sí. Óscar Guillermo Carretón, ciudadanos menores de 50, No, sí saben quién es. secretario general del MAPU, a la izquierda del presidente Allende,
junto a Carlos Altamirano, cuyo hijo además dijo que iba a votar por Matei, Jamás quiere, con todo respeto, pero... y Bosco Parra en la izquierda cristiana, y por el lado Grande. Miguel Enrique. Grande Bosco Parra. ¿Saben cuál era la consigna en las murallas de la Alameda de ese lote? Avanzar sin transar. ¿Saben quién le ponía sensatez a esto? Lucho Corbalán y Anselmo Zule. Y el mapo de Gamuri después. ¿Saben qué decía la muralla al frente? Consolidar para seguir avanzando. ¿Qué demostró la historia, una vez más? Que el avanzar sin transar termináis en una dictadura de derecha que retrocedimos 40 años. Ya, Esto es un mensaje para la convención también, para la Francisco. primera. en la cartilla de fundación del Frente Amplio decía esta frase, y quiero que opinéis de ella. La concertación en su origen fue la alianza entre el socialcristianismo y la socialdemocracia, pero prontamente se metió el neoliberalismo y ahí todo cambió. Algo de eso hay. Es que la frase es tuya, te estaba weando, no es del Frente Amplio esa frase. Eso, bueno. Esa también es Obvio. tuya. ¿Y Ya, tiene- es que ahí es donde yo te quiero hacer la Perdón, pregunta. espérate. Vale. Lo que sucede es que era tan fuerte la derecha y el brazo armado, Pinochet, que cuando yo me le digo todo lo de Benninger. Benninger era el arquitecto de eso. Enrique Correa con Baldaíto, pero el Benninger era el Sí, sí, por arquitecto. supuesto. Y lo que hizo Benninger con Foxley, me Nosotros dicho, en el curso de formación del autonomismo Ya, leíamos a Benninger, muy bien. no para bien. Sí, claro. Pero, Tampoco era para mal, era para pero tenía un sentido de la realidad Sí, claro. brutal. En consecuencia dijo, aquí tenemos una amenaza latente. Pinochet, acuérdate que Pinochet el 89 dijo, me tocan un hombre y se acaba el Estado de Derecho. supuesto. Ahí. El ejercicio de enlace de diciembre del 90. No, perdón, me tocan uno de mis hombres, no del 89. Es para los pinocheques. No, hombre, ¿No? no. Esto es antes de la elección de Elwin. Pensé que era para los pinocheques. Santa Juana. El tanquetazo es para los pinocheques. No. El tanquetazo es 29 de junio de 1973. No es el tacnazo. No, es el 21 de octubre Ah, del 69. ya, pero- Escúchame te Perdón. doy una charla. Ya, pero cuando rodearon los tanques con Elwin de viaje, Nunca rodearon los tanques, era una compañía de boinas el negras. ejercicio de enlace. Ejercicio de enlace. Ejercicio de enlace. No. Ya. El Esto se va recortado. No. Yo no voy a exponer hasta... El ejercicio de enlace es en diciembre del 90. Ya. El boinazo es mayo del 93, el presidente en Dinamarca. Eso. Y el presidente decide Enrique no volver. Kraus en un gran de acierto. vicepresidente. En un gran acierto. Y Ya, pero volvamos al y- centro. Pero para hacer historia. ¿Sabes por qué hubo ese ejercicio de el boinazo? Porque Pinochet rumbo de su casa a la comandancia en jefe vio en un kiosco La Nación el tema del hijo Sí, de los Pinocheques. de los Pinocheques. Llegó tan emputecido que ordenó el acuartelamiento en grado 1. ¿Qué tal? Quiero conectar la historia de la concertación, el Frente Amplio y la carta de los firmantes estos De los 100. de los 100, que la mayoría ya eran de derecha, otros siempre lo fueron y otros tampoco fueron grandes figuras. O otros cambiaron de opinión hace demasiado tiempo como para que sea relevante. Sí. Y se vuelven relevantes políticamente no por su talento, no por su esfuerzo, no por su creatividad, no por su relación con el pueblo, sino únicamente por haber sido de un lado y ahora estar contra ese lado. A mi juicio es una de las formas más innobles de figurar en política. ¿Ya? Dicho eso, nosotros consideramos, esto es una tesis, bueno, yo considero, para que Ya. nosotros, que la concertación era una alianza entre gente socialista, que estaban obviamente en transformación propio de la época, Sí. entre socialdemócratas y entre neoliberales no fascistas, contra una alianza de neoliberales fascistas, con otros fascistas a secas Sí, que no eran sí. ni neoliberales, ¿ya? Y en ese sentido, yo no estoy haciendo una descalificación, porque entiendo por qué para hacer mayoría te tenés que unir a los... Si necesitas hacer mayoría con neoliberales no fascistas para hacerle frente a fascistas, Obvio. que además tienen un ejército y tanques contra ti, Eso es y ya- manual de la táctica. y ya no, o sea, es matemática, es geometría básica, ¿ya? Y ya te han bombardeado con aviones. Claro, así es mayoría con los neoliberales no fascistas. ¿Cuál es mi opinión de lo que ocurre después? El sector más de izquierda de la concertación no se desfonda electoralmente, pero sí se desfonda ideológicamente. No, cuando yo cumplo edad para votar, no me presentan proyecto país, no me presentan sueño,
Y principalmente la convocatoria que había para los jóvenes era venga a aplaudirme, porque pucha que lo hemos hecho bien. Paréntesis, principalmente lo habían hecho bien en crecimiento económico, en donde, por ejemplo, yo creo que hoy día Nicolás Aguirre es una persona que se ha preocupado de explicar por qué a veces nos va bien y a veces nos va mal. Y él ha sido muy inteligente en decir, mire, ¿sabe qué? Hubo situaciones con el precio del cobre, hubo situaciones de otros commodities, hubo situaciones y la de una inversión extranjera. de una globalización Obvio. que luego se frena, etcétera. Y tengo otros en el Congreso que tienen mi edad y que dicen, cuando gobernábamos los de la concertación crecíamos al 6%. Y es como, vote por mí porque en otra época mi partido, o sea, algo totalmente vacío, ¿ya? Ah, Pero me pasa que en vez de estar enojados con el Frente Amplio, que evidentemente surgió a la izquierda de la concertación, y eso yo lo reivindico, claro. lo que tendrían que decir los socialdemócratas de la concertación es, por fin hay fuerzas con las que yo puedo gobernar que no son neoliberales, porque durante mucho tiempo, para ser mayoría, tuve que gobernar con neoliberales. Y cuando yo digo eso, se enojaban, po. Y cuando yo veo que esa gente, como Mariana Elwin, etcétera, Jimena Rincón, ministra del Trabajo de Bachelet, así, Bien en el izquierdista en su segundo, época. sí, hasta el 2019, hasta el 2022 en realidad. Cuando llaman a votar por Matei, ustedes pueden decir, traidores. Yo digo, no, no son traidores. Ustedes estuvieron en la obligación de hacer alianza con ellos, que eran gente más bien de derecha, y ahora pueden armar una alianza de gobierno con gente con la que naturalmente... Déjame, coherente con lo que tú dices, mirado... Entonces, ¿por qué nos odian a nosotros y no odian a la gente? No, espérate un poquito. Mira. ¿Y por qué no odian a la gente que está con Matei, po? La concertación, los 20 años, los 4 gobiernos, tuvo una contradicción interna evidente que cruzaba los partidos. Y que era o sea, Y deliberada. nos dividimos en dos, los flagelantes y los complacientes. Interesante el origen de esa división. Hay dos momentos históricos. El libro de Tomás Morián, Anatomía de un mito, y el informe del PNUD del año 98. Eso nos lleva a que los flagelantes firmamos una carta diciendo, precisamente contra los complacientes, oiga, aquí hay un problema. El país crece, disminuye la pobreza, pero las desigualdades son brutales. Los complacientes dicen, no, vamos estupendo. Durante los 4 gobiernos de la concertación, la hegemonía, la conducción, la tuvieron los complacientes. Exacto. Cuando hicimos la nueva mayoría, la hegemonía la tuvimos los flagelantes. Pero el mundo había cambiado, po. El mundo había cambiado y un había aliado, nuevos problemas, digo. y un aliado nuestro no había leído el programa. ¿Vamos? Por supuesto. Un momento que nosotros ocupamos hasta el cansancio. Exactamente. Entonces, Que se ha portado bien a todo esto. sí. Se ha portado Esa bien. correlación hoy día cambia, porque siempre cambian los ciclos políticos, pero yo creo que el destino de Chile de lo civilizatorio, de la transformación gradual pero sostenida, es la alianza, en mi opinión, entre el comunismo, el Frente Amplio y la izquierda. Sí. Es lo que Claro. se llama hoy día socialismo democrático. Pero yo creo que tenemos la herida todavía sangrante, porque lo que yo reclamo es que no deben estar molestos con la irrupción del Frente Amplio, porque lo único que no hizo la concertación fue crear una teoría de futuro concertacionista. Había neoliberales, nosotros no éramos neoliberales, y estaban los otros que estaban incómodos con el neoliberalismo, por decirlo así. Pero no tenían, yo no podía comprarme un libro en que yo entendiera el sueño de país de los autoflagelantes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos organizamos en partidos políticos, Obvio. que es lo que hace la gente cuando quiere cambiar su país, ¿ya? Pero creo que hoy día todavía tenemos ese problema. O sea, hoy día, si estamos tan mal en las encuestas como lo veíamos en el bloque anterior, es porque tampoco hemos sido capaces de transmitirle al país cuáles son nuestros sueños, nuestra mirada, nuestro horizonte, y que eso les haga sentido en la piel. Claro, pero ahí tengo otra de mayo. Yo creo que el problema que tuvimos en la derrota del 4 de septiembre y la situación que estamos viviendo hoy día, no obstante, bueno, ya lo dije ya. Que es mucho más profundo que, por ejemplo, la derrota del 2010 de ustedes. Obvio, no. Lo que tenemos hoy día es que la derecha se instaló a través de un engaño en la sensibilidad más brutal del mundo popular, Muy de acuerdo. que es la seguridad de cruzar la calle. Creando la superstición de que por votar por alguien de derecha, Eso eso se tendría acaba. algún impacto
Claro, en la obvio, seguridad. obvio. Que digo que es una superstición porque está muy instalado, nadie Pero, sabe dónde viene. pensando en esta elección y y la no tiene segunda sostén. vuelta, tenemos que volver la izquierda en todas sus dimensiones al sentido que tiene de interpretar a la abrumadora mayoría de los chilenos. Mira, la sociedad tiene múltiples contradicciones, pero sigue siendo la contradicción principal la económica social. Entonces, si a mí me llegan aquí al ladito... Sigue siendo. Sí. Hay un alemán que dijo, que planteó otra. Sigue contradicción. siendo la contradicción económica y social, porque en la medida que la media de ingreso en Chile, de acuerdo a línea hace 2 meses, 611 lucas, en la medida que el promedio del sueldo en Chile son 890, en la medida que el 85% gana menos de 890, en la medida que los que ganan no ganamos más de 3 millones somos el 3%, en la medida que educación fiscal, 150 lucas la inversión por alumno, versus 450 el particular pagado. En la medida que tú no des cuenta de eso, entonces viene Ceremi y Cerama. La contradicción género existe, pero no es la principal. Sí, pero nunca nadie ha planteado que sea la principal, igual. No, pero de repente, güey, ya. Sí. No, yo entiendo ese conflicto. Ahora, me voy el ejemplo. sí, ejemplo. Lo que pasa es que yo tengo tenemos- 40 y no 30, que esa es una distinción que Escúchame. No, se entiende por qué la hago, ¿no? El poder entre Santiago y Arica, importante, no lo principal. Las vacas o el rodeo, importante, no es lo principal. Los huincas, los aborígenes, conflicto, no es lo principal. ¿Qué es lo que agrupa a la mayoría? Las vacas, Ceremi y Cerama, Arica, Santiago, o llegar a fin de mes. Llegar a fin de mes, pero es que esto es el corazón del origen de la izquierda. Bueno. Los intereses de la clase Entonces trabajadora. hagamos cargo de eso, pues. Por supuesto. Yo Chucha, me calenté, güey. siempre he planteado que la izquierda debe estar con los trabajadores, es su origen. Entonces su contradicción es el que vive de la renta, ¿cierto? Obvio. Pero que además también está con el oprimido. Y todas las cosas que mencionaste, en la medida en que sean oprimidos, la izquierda Obvio, los va a apoyar. si yo no digo ¿ya? que hay que dejar esos temas. Quiero hacerte una sola salvedad sobre nuestros tiempos. Pasa que para identificarte políticamente en un lado de un conflicto, también hay un problema de subjetividad. Sí. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo que me encanta poner. Hace 50 años, cuando alguien iba a la feria y no le alcanzaba para la cantidad de tomates que deseaba, decía, Fiado. puta que me pagan poco. Ya. Y hoy día dice, pucha que está caro. Pasaste de identificarte a ti mismo como trabajador a identificarte consumidor. a ti mismo como consumidor. Ah. Y la izquierda surge de un momento de la historia en donde los trabajadores se identificaban a sí mismos como trabajadores. ¿Por qué? No tengo yo las herramientas históricas, sociológicas, etcétera, pero eso es bastante demostrable. Y vivían, su vida social se desarrollaba en organizaciones de trabajadores. Y el sindicato no era solamente una lucha política, el sindicato era el que tenía el cine, la biblioteca, la Era la guardería, la cultura, ¿ya? Y también la vida social. Sí. ¿Ya? Por eso me da un poco de risa cuando en situaciones muy parecidas a esta, cada 20 minutos en alguna parte de Occidente, alguien de izquierda dice, la izquierda dejó de ser exitosa cuando dejó de representar los intereses de la clase trabajadora. Y queda la cagada, y lo pueden decir en todos los paneles siempre, y queda la cagada y todo el mundo dice, ¡oh, qué bomba inteligente! ¿Cómo pudo decir algo tan inteligente? Y la respuesta es, sí, eso es cierto, pero es una mirada egocéntrica al problema. ¿En qué sentido? Está puesto el foco en los políticos de izquierda, que dejaron de representar la clase trabajadora, y no agarra el foco y lo pone en la clase trabajadora. Obvio. Cómo se organiza, cómo se percibe, qué cambió en los modos de producción, en los modos de vida, que hizo que, porque la izquierda no surge porque un grupo de políticos decide tener una oferta electoral en un volante que le hiciera sentido, cuando un término muy de moda hoy en día, a la clase trabajadora. No, surge porque los trabajadores Obvio. se organizan para defender sus intereses. Exacto. Por eso es que el que dice eso en un podcast me tiene ya como Sí, claro. hasta aquí, porque no me resuelve el problema. Po. Así es. Pero mira, yo creo que la esperanza de ganar en segunda vuelta, en lo que hemos conversado, es colocar el acento. Si de mí dependiera, yo diría, yo me comprometo, chilenos y chilenas, a que durante mi gobierno usted llegue a fin de mes. Muy de acuerdo. Pero le agregaría algo, pero en un barrio seguro.
¿Te cachaste? Sí. ¿Sabes de qué me acuerdo? De Lula, la primera vez que ganó. Después de haber ido 4 veces. Yo me emocioné, güey, porque les quiero contarlo. Por casualidad estaba viendo CNN y veo a Lula ya con la banda. Y dice, mira lo que dijo Lula. Mi programa de gobierno es que los brasileños coman 3 veces al día. ¿Qué tal? Bueno, mira lo que... Esa síntesis. Que los brasileños coman 3 veces al día. Ahora, si yo digo, donde vivo en Las Condes y me voy al mall de la Dehesa, a que el problema es que lleguemos a fin de mes, me decís, este estás loco, po. Pero cuando la encuesta Laborum.com hace un mes y medio, la vi en TVN, el 92% según Laborum.com de los hogares chilenos no llega a fin de mes. Y peta un poquito. Y después veo una traducción del Financial Times, que dice que el 63% no llega a fin de mes. Cuando la Rosana Costa informa que el sueldo promedio en Chile por hogar es 1.100.000 pesos, y yo veo que el sueldo promedio son 890 lucas, y la mediana son 611, me cuadra, po. Pancho, por último. El problema es que nos están ganando con el barrio seguro. Pancho, por último. Me tengo que ir. ¿Qué es lo más, ya, lo último, lo más delirante o lo más preocupante que escuchaste en el último debate? Que fue donde los candidatos más pudieron explayarse. Que se dijeron Mira lo que te voy a cosas- decir. Cuando Kaiser dice estado de sitio, ley marcial, trabajo forzado, que parece un escándalo a esta altura, te garantizo que si yo voy a una población popular Claro. y digo eso, me aplauden. Claro, el problema es que no sabemos qué significa, po. Me aplauden. Ese es nuestro problema. Que llegamos a un punto que un candidato de derecha le puede decir a una población en Quilicura, para decirte algo, de las duras, te garantizo que te aplauden. Porque cuando la calle está en un nivel de angustia objetivo y subjetivo, pero mira lo que dice, Winter, por favor, mírate el desagregado de la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Hay una respuesta que es la más grave de todas. El 45% de los encuestados dice lo siguiente, abro comillas: estoy dispuesto a perder todas mis libertades públicas y privadas en función de la seguridad. Es que no me llama nada la atención. Perdón que me haga el listillo, perdón que haga lo que... A mí me impresionó. No, claro, es que voy a hacer algo que a mí me desagrada mucho cuando me lo hacen, pero voy a hacerme lo que los gringos llaman smartass, pero que es como el que dice, bueno, yo lo sabía. Pero yo soy diputado por zonas populares y que tuvieron problemas de narcotráfico y balacera hace muchos años. No los nombro en Ya. situaciones como esta porque no quiero estigmatizar, pero algunas de las que fueron famosas por esto. ¿Y sabes qué me pasa? Que no me llama la atención. Una vez vi a una periodista de CNN preguntarle a un experto salvadoreño, le dijo, ¿usted me está diciendo que la gente está dispuesta a renunciar a la democracia por la seguridad? Sí, pero es que hay un error en esa pregunta, po. La persona que vive en una cuadra dominada por un narcotraficante no vive en democracia, po. Ni tiene libertad alguna, Obvio. po. Entonces no está renunciando a la libertad Obvio. ni a la democracia por la seguridad. La democracia es algo que se tiene que vivir. O sea, si en tu piel no se siente democracia y lo que se siente es balacera, tráeme el sistema político que ponga fin a la balacera. Creo que no podemos más. Tenemos que terminar. Porque además que esto no se va a extinguir solo. Chao. En algún momento nos vamos a quedar los dos mirando así. Me voy a la radio Vigo. Ya. La lucha Próxima continúa. semana. No, te voy a...